tenemos aquí como invitada especial a Leticia Diamante, licenciada en psicología, con una formación de posgrado en la carrera de especialización en clínica de la discapacidad y es psicóloga del Departamento de Psicología del Centro de Implantes Cocleares del profesor Diamante y del Instituto Superior de Otorrinolaringología. Bienvenida, Leticia, y gracias por poder acompañarnos el día de hoy. Bueno, sí, Grid, muchas gracias a vos, muchas gracias a B primero, a Advanced Bionics por esta invitación. La verdad que para mí es un placer enorme, es un gusto enorme. Muchas gracias a vos por, bueno, nada, tenerme en cuenta. La verdad que me encanta porque es un tema que, bueno, tiene más que ver con lo mío puntualmente. Yo soy psicóloga, no soy fonoaudióloga, no soy rehabilitadora, entonces, y es un tema que por ahí no se habla tanto, digo, es algo que está en todas las familias, en los usuarios, porque son cosas, es la vida, digamos, ¿no? Pero bueno, no es el espacio, digamos, audiológico, no tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, con las prácticas de rehabilitación, que por ahí muchas veces el foco está puesto en esto. Tiene que ver con toda la otra parte emocional que va de la mano y en paralelo de todo eso, y que de alguna manera a veces puede como trabar el desarrollo o ayudar y bueno, la verdad que es algo de lo que muchas veces no se habla tanto y creo que está buenísimo darle lugar también, ¿no? Así que, bueno, agradezco nuevamente, me encanta poder compartirlo con, sobre todo con las familias, ¿no? Y los usuarios. Ujú. Así Gracias que a ti, bueno, no Leticia. sé si ya Si quieres, ya puedo. puedes compartir. Sí, estamos todos listos para compartir. Bien, a ver. Bueno, ahí se ve, Está comenzando, todavía no vemos, pero ahí ya estamos bien. ahí estamos. Perfecto, Bien. excelente todo. Espérame que corro ahí un poquito, así veo. Bien, ahí estamos. Bueno, como dijo Sigrid, el tema este hoy es autoestima, independencia y autocuidado, más allá del implante coclear. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo, digamos, ¿no? Ahora les cuento un poco. Bueno, esta presentación la saco porque Sigrid ya me presentó excelentemente. Así que, bueno, un poco los temas que vamos a abordar son estos. Es como un popurrí de todo, porque en lo que es, digamos, emocional y personal es como, bueno, todo tiene que ver con todo, de alguna manera todo está ligado. Así que vamos a ir haciendo como un recorrido, por ahí vamos como de la cosa más teórica y conceptual, yendo un poquito más a lo práctico. Quiero también compartirles algunos estudios, algunos trabajos, así que bueno, va a ser como un poquito de todo. Pero bueno, vamos a hablar de todos estos temas: independencia, autonomía, autocuidado, qué herramientas le podemos dar a los niños y adolescentes y a un par, digamos, con hipoacusia. Vamos a hablar de la autoestima, cómo se va construyendo, de la seguridad en sí mismo. Bueno, obviamente tenemos que hablar de inclusión porque vivimos en una sociedad y somos parte de una comunidad, y para eso necesitamos hacer uso de una comunicación y el desarrollo de un lenguaje, y todo esto tiene que ver con la identidad, digamos, con quién es uno en cuanto a, bueno, persona sorda implantada en este caso, que es un poco también lo que nos convoca. Esto obviamente en niños, en adolescentes y en adultos. Tal vez el foco lo vamos a hacer más en niños y adolescentes, porque bueno, implica como toda una construcción, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo. Acá como general, bueno, si hablamos de un sujeto, sí o sí vamos a estar hablando un poco de todo esto y de algunas cosas más, digamos, de la inteligencia emocional, y para eso sí o sí tenemos que hablar de lo que es la educación emocional, y ahí de alguna manera vamos a englobar toda esta cuestión. Sí, emocional de la persona, que tiene que ver con los distintos recursos personales que uno tiene, por ejemplo, en la resolución de conflictos y de distintas situaciones y habilidades que uno tiene que desarrollar en la vida diaria, ¿no? Obviamente habilidades sociales, y ahí también entra un poco el tema del lenguaje, y vamos a ver un poco cómo el lenguaje tiene que ver mucho con el desarrollo de las habilidades sociales, digamos, ¿no? Esto está relacionado y lo vamos a ver con distintos trabajos también. El tema del control emocional, digamos, ¿no? Cómo cada uno vive las emociones, no sé, en relación a los niños, a la impulsividad, al control de los impulsos, a cómo uno puede expresar sus sentimientos de forma que sea socialmente aceptable, digamos, en la convivencia con otros, de la empatía, de esta capacidad de poder
entender lo que al otro le puede estar pasando, de ponerse en el lugar del otro, de poder respetar las diferencias, digamos, ¿no? Y bueno, y la autoestima, obviamente, y la independencia, que son los temas, digamos, de nuestra charla de hoy, digamos, cómo vamos construyendo esta autoestima que tenemos. Y acá, bueno, tenemos que pensar en el desarrollo de la identidad ligado al autoconcepto, digamos, el autoconcepto que uno tiene eso es como un conjunto de representaciones mentales de uno mismo que engloba cuestiones corporales, emocionales, de valores, digamos, ¿no? De cuestiones vinculares, y eso de alguna manera va construyendo la identidad, que es todo aquello que hace que uno sea lo que es, digamos, ¿no? Que yo me considere esto que soy y que implica todo un conjunto de rasgos también personales, emocionales, en la forma de vincularse con otro, los gustos, las preferencias, los valores. Entonces, bueno, uno tiene que ir construyendo esa identidad para después pararse frente a los demás. Dentro de toda esta maraña de cosas y de cuestiones que son emociones y conceptos, digamos, ¿no? Psicológicos, si querés, que emocionales, que tienen que ver con el desarrollo emocional, que son estas, bueno, tenemos que pensar en esa persona incluyéndose en un mundo, digamos, o en muchos mundos, digamos, ¿no? Y un niño incluyéndose en su jardín de infantes, en su escuela, en una universidad cuando es más grande, en un trabajo, en un club, en un centro de actividades culturales, recreativas, deportivas, digamos, y cómo esa persona puede ir vinculándose con el resto. Y para eso entra la comunicación, cómo esa persona se va, digamos, comunicando y estableciendo lazos con el resto. Y bueno, pensar en barreras comunicativas que pueda haber o no, digamos. El otro día justo vino una paciente grande, ya adulta de 32 años, hablante, que habla implantada, pero que habla lengua de señas, que su familia casi que no habla lengua de señas, y bueno, y un poco la consulta era de la hermana porque la veía como muy encerrada y como medio deprimida, y bueno, y cuando hablo con ella, claro, ella tenía como su círculo de amigos que todos hablaban lengua de señas, pero había algo ahí de ella que no podía como terminar de funcionar en esta sociedad, digamos, tal cual está planteada. Ella tiene una nena chiquitita, madre soltera, de 2 años, claro, la nena se enfermaba al hospital, ella no puede comunicarse con los médicos, digamos, porque ella por ahí puede entender mucho más de lo que puede hacerse entender. Entonces, digo, bueno, hay una barrera comunicativa muy importante y eso hace a cómo ella puede vincularse con su entorno, digamos, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que hay que prestar atención. En un paciente implantado, por ejemplo, esto pasa, me pasa mucho en diálogo con pacientes adultos implantados, en un trabajo, van a buscar un trabajo. Bueno, y digo que tengo el implante, yo no quiero decir que soy sordo y que tengo el implante, porque si yo lo digo, bueno, entonces esto como que me juega en contra o me deja en una posición como más vulnerable, porque entonces no me van a tomar a mí. Digo, bueno, lo digo, no lo digo, en qué situación lo digo, a quién lo digo, este también es un tema. Bueno, esto de como la honestidad de normalizar la discapacidad auditiva. eh, Esto también es otro un tema importante, esta cuestión de poder normalizar, digamos, ¿no? La discapacidad auditiva. No hay una vergüenza, no hay algo que haya que esconder, no hay, digo, tengo una hipoacusia, tengo una sordera, tengo un implante, tengo un audífono. Bueno, poder plantearlo esto. Y después le vamos a ver esto en relación a cosas que también dicen los pacientes que son importantes. Esto del humor, de poder usar el humor para relativizar algunas de estas cuestiones también, ¿no? A veces el humor sirve como para descomprimir y para acercarme al otro, digamos, entonces también está bueno porque por ahí a veces la barrera viene del otro, a veces viene de uno por un preconcepto que uno tiene o por un prejuicio, entonces poder hacer uso del humor también en estas situaciones y establecer pautas comunicativas, digamos, no sé, en un trabajo. Esto también lo hablamos mucho con los pacientes. Depende el ámbito, el ambiente de trabajo. Poder decir, bueno, no, háblame de este costado, háblame de frente.
pausado, modulame, esperá que te mire para que me hables, digamos, ¿no? Justo ayer vino una paciente que trabaja en bares y restaurantes, siempre trabajó y bueno, siempre se manejó muy bien, usó un audífono, ahora se implantó. Y claro, y en la cocina y todo, hay mucho movimiento por detrás, la gente de paso por atrás, entonces me decía, ella está a cargo, ella es como jefa ahí. Y me decía, no, claro, uno de los chicos me dijo, no, pero yo le avisé, le dije, no, 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 vos sabés que yo soy sorda y sabés que me tenés que hablar de frente y sabés que tenés que esperar a que yo te esté mirando para hablarme y así nos garantizamos los dos que yo te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Entonces, bueno, establecer estas pautas perdón, comunicativas en los trabajos. En el colegio, por ejemplo, con los niños, esto es algo que con los papás también siempre hablamos, por ejemplo, en el momento en que un niño se implanta, ¿no? Y los papás dicen, bueno, no, pero yo tengo miedo de que vuelva al jardín, porque bueno, con el implante y tengo miedo que los otros chicos y que se rompa y que lo empujen, y bueno, como que cómo se va a manejar ese nene en el jardín o en el colegio, digamos, ¿no? Bueno, lo primero, fundamental, armamos una reunión. Hacete una reunión con los directores, con todo el equipo docente, con los terapeutas, con quien vos consideres, pero primariamente con la gente del colegio y obviamente papás y por ahí algún profesional, obviamente que esté más en el tema y explicar, bueno, ¿qué es esto? Si tenemos que empezar de más atrás, bueno, la hipoacusia, la sordera, esto es así y así, ¿cómo nos podemos comunicar? ¿Qué cuestiones tener en cuenta? Y el implante, bueno, el implante es este aparato, es así, se usa así, tiene esta pila, se cambia así, si vos ves la luz, para cambiarlas es esto, está guardado acá, no se puede mojar, no tiene que estar en el medio de polvo y arena y pintura, digamos, ¿no? Bueno, aclarar esto. Lo mismo con los compañeros y hasta también llegaba el caso con los padres de los compañeros. La otra vez una mamá me decía, sí, cuando él se puso el implante y el primer día que fue al jardín, un jardín común, y todas las mamás lo vieron llegar y pusieron una cara y esta mamá se sintió tan mal, digamos, ¿no? Bueno, esas cosas se resuelven haciendo una reunión, normalizando, hablando de esto, digamos, naturalizándolo. Entonces, por decir, esto es así y listo. Para los chicos es mucho más fácil, es mucho natural. A veces la cuestión es más de los adultos que de los niños. Ujú. Y bueno, y ver el espacio como es, elegir dónde sentarse, ver si necesita algún otro dispositivo para poder escuchar bien a la persona que está hablando. Estas son todas cuestiones como para tener en cuenta en relación a esto que decíamos antes. Ujú. Bueno, este es un trabajo que ahí vi que había gente de Colombia. Este es un trabajo de Colombia del año pasado, con lo cual es nuevito y me gustó porque es como muy completo y aborda un montón de cosas. Habla, o sea, ellos hicieron como un estudio de cómo se va dando el desarrollo socioemocional en niños y adolescentes con déficit auditivo. Y bueno, y ahí ellos plantean que este desarrollo socioemocional involucra estas 5 áreas, ¿no? Bueno, lo que es la parte social, las relaciones interpersonales, las competencias emocionales, que es poder identificar y entender cuáles son las emociones que uno va sintiendo, digamos, en uno y en los otros, la autoconciencia, la autogestión de estos aspectos cognitivos y emocionales y los vínculos afectivos. Todo esto, de alguna manera, como que va conformando este desarrollo socioemocional. Y bueno, yo acá lo dividí un poco en áreas que ellos fueron como investigando y en resumen, conclusiones que fueron llegando, digamos, ¿no? Ellos establecen que el desarrollo lingüístico tiene todo que ver con las competencias sociales y cuando el desarrollo lingüístico es más poderoso, digamos, es mayor, bueno, esto facilita la competencia social, la posibilidad de vincularse con los otros. Hay una asociación que es bidireccional entre el desarrollo lingüístico y comunicativo y el desarrollo socioemocional, digamos, ¿no? Dicho de otra forma, es como que se influyen mutuamente. También ellos encontraron que la modalidad de la comunicación, que sea en la lengua oral o en la lengua de señas, no mostró relación con las habilidades sociales. O sea que el tema es que haya una forma de comunicación y ahí es donde hacemos como mucho hincapié. Eh, entonces, si esto está, bueno, el tema del vínculo y la interacción con los otros se va a dar de mejor forma, por decirlo así. En cuanto a la escolaridad, bueno, ellos encuentran que
hay mayor integración educativa, perdón, que cuando hay más integración educativa de los niños con pares con normoyentes, con audición típica, esto incrementa la inteligibilidad del habla en ellos y entonces esto favorece la competencia social. Digo, estar rodeados de chicos oyentes hablantes hace que su lenguaje, su inteligibilidad mejore. Entonces esto obviamente que hace que la competencia social también mejore. Las habilidades sociales mejoraban con el tiempo, obviamente, chicos que usaban audífonos o implantes, con el tiempo de uso estas habilidades sociales mejoraban. Vieron que cuando había más participación en actividades extracurriculares, que son actividades en las que por ahí predomina más lo social y no tanto lo académico y estar atento y concentrado ahí, sino también la interacción con otros, esto era un predictor positivo del desarrollo de las habilidades sociales. Y en cuanto al implante, bueno, la implantación coclear temprana aumenta la probabilidad de alcanzar un desempeño similar a los otros niños normoyentes en las competencias socioemocionales. Esto no es ninguna novedad, digo, esto está recontra estudiado y sabido, y la implantación antes de los 18 meses garantiza el nivel de comprensión emocional que tienen los niños de sí mismos, comparable con pares con niños normoyentes. Y respecto a la familia, esto me encantó. Bueno, ellos vieron que la modalidad de la comunicación, sea oral o lengua de señas, no mostró influencia en el reconocimiento emocional, o sea, en esta habilidad de identificar emociones y procesarlas, digamos, ¿no? De ir elaborando, ni en las habilidades sociales. Vieron que la correlación de la calidad de las interacciones entre la madre y el hijo y una mayor habilidad social. Digo, hay una correlación, digo, cuando desde niño hay un vínculo entre la madre y el hijo que se establece, ya lo vamos a ver más en detalle, digamos, con ciertas características, obviamente esto facilita las habilidades sociales. Cuando la familia hace mayor número de actividades recreativas, digo, actividades recreativas, porque uno comparte mucho tiempo en la familia, pero a veces uno está que va, que viene, que lleva, que trae, no, actividades recreativas, de ocio, de estar compartiendo, digamos, ¿no? Actividades placenteras. Esto se ligaba a niveles más altos de cooperación, de empatía y de responsabilidad en los niños. Esto es súper interesante. Y el apoyo también dentro de la familia, de la expresión de los sentimientos en los niños, se correlacionaban positivamente con, de vuelta, la cooperación, el autocontrol, la responsabilidad y un desarrollo más sólido de habilidades sociales. Esto me pareció súper interesante. Acá, solo para mencionar un poco en línea con esto que venía diciendo, ¿no? En la infancia, en el hogar, en la familia, uno tiene que tener en cuenta que hay ciertas condiciones que favorecen el desarrollo emocional de los niños, que tiene que ver con la presencia de adultos que ayuden en el pasaje de la dependencia absoluta de ese bebito a la independencia del adulto. Y uno tiene que ir acompañando en ese proceso y de la presencia de una madre que pueda predecir el comportamiento del niño adaptándose a sus necesidades. Esto es así para todos los hijos, digamos, o sea, todas las madres tenemos que hacer este trabajo, pero bueno, cuando es una madre oyente con un niño sordo, bueno, hay otra complejidad. Entonces, uno tiene que estar como más atento y encontrar otras herramientas. Esto favorece obviamente el desarrollo de ese niño, que ese niño tenga más capacidad de establecer relaciones de objetos, es decir, relaciones con otros, más capacidad de experimentar, de identificar y de procesar sus sentimientos y que pueda defenderse adecuadamente en distintas situaciones de angustia y situaciones en su vida. Entonces, esta es una cita que yo usé hace mucho, que dice, en el fondo, da igual que el diálogo entre madre e hijo sea a través del habla o de la señal, lo que importa es su propósito comunicativo, pero todo propósito comunicativo depende de la propia autovaloración del padre. Si ellos se sienten seguros de lo que hacen, transmiten a su hijo poder y autonomía. Entonces, bueno, todo esto dicho con distintas palabras va en torno un poco de lo mismo y lo que los padres pueden ir construyendo con sus hijos. Esto lo vamos a bajar a tierra ahora pronto. Bueno, una mención particular en relación a la adolescencia, que sabemos que es un periodo también con mucha complejidad, es los adolescentes tienen grandes trabajos para hacer en esta etapa, principalmente la construcción de la identidad. Y esto se da a partir de las interacciones. Por eso es que todos sabemos bien que en la adolescencia lo primordial es el grupo, es la pertenencia, es poder tener lazos identificatorios con otros pares y ser legitimado por los pares, ya no por los padres. Los padres como que quedan corridos,
Entonces, este es un tema porque uno también tiene que ver qué vínculos tiene ese adolescente, digamos, ¿no? Y esto implica una gran flexibilidad y una gran adaptación al cambio del adolescente y de su entorno familiar, digamos, ¿no? Los chicos tienen tres duelos, que son los que todo adolescente tiene que transitar, que es el del cuerpo infantil, de su propia identidad, y la de los padres de la infancia, que de alguna manera esos quedan como corridos para que aparezcan los padres de la adultez. Y aparte de estos tres, bueno, tienen que elaborar este duelo de la capacidad perdida. Es, bueno, la pregunta de por qué soy sordo, digamos, ¿no? Porque en esta etapa aparece con toda magnitud, digamos, la diferencia con los otros, sobre todo perdón, en adolescentes con familia de oyentes. Entonces, bueno, una de las tareas más grandes es trabajar sobre la identidad. Bueno, la identidad de persona sorda, de adolescente oyente, de una persona sorda implantada. Ujú. Entonces, bueno, ahí es un gran, gran trabajo. Y acá hay dos trabajos, resumidas conclusiones, que evaluaban un poco la ansiedad y la depresión en adolescentes entre 16 y 19 años y veían que en realidad los niveles de ansiedad eran muy similares en docentes y en sordos, y que por ahí sí había mayor prevalencia de síntomas depresivos en adolescentes sordos, pero no era una diferencia importante, digamos. Y estos síntomas de ansiedad y depresión no estaban asociados ni al tipo de dispositivo que usaban, si era audífono, si era un integrado, si era un implante coclear, nada que ver, ni al grado de la pérdida auditiva, ni a la edad de intervención. No tenía que ver con estas cuestiones, digamos, ¿no? En los sordos una conducta social se asoció a menos síntomas de depresión. Esto también está recontra sabido y no es nada nuevo, digamos. Cuanto más vínculo, cuanto más relación con los otros uno pueda tener, bueno, se disminuye esta cuestión de la depresión. Cuanto más aislamiento hay, bueno, esto es algo de alarma, digamos, ¿no? De alerta. La relación entre pares es un factor protector en usuarios de implante coclear, obviamente, ujú, y el bienestar emocional estaba principalmente influenciado por factores psicosociales y comunicacionales. Es de vuelta un poco lo mismo. Y acá esto también es interesante. El mayor predictor de una tendencia de internalizar síntomas, digamos, ¿no? De no poder expresarlo, de no poder sacarlo afuera, de no poder compartirlo, hablarlo y ir elaborándolo, es la habilidad de hacerse entender dentro del grupo familiar. Digamos, las habilidades de comunicación y lenguaje más fuertes tienen un impacto positivo. Y esto era un poco lo que decíamos también antes, la importancia de la comunicación intrafamiliar, porque esto repercute en estas cuestiones. Entonces, un poco acá, entrando ya más en una cosa más práctica, si se quiere, bueno, ¿qué cosas se pueden ir haciendo? Y acá hay un trabajo del National Deaf Center, que es un centro en Estados Unidos, que publicaron este trabajo que me pareció súper interesante. Ellos hablaban de, bueno, cómo fomentar la independencia y la autodeterminación, digamos, ¿no? La independencia en cuanto a padres que puedan comunicar a sus hijos expectativas positivas en relación a su futuro y al apoyo del hijo cuando ellos realizan actividades en forma independiente, bueno, tener el apoyo de los padres, de los cuidadores. Y la autodeterminación en cuanto a que los chicos puedan tomar sus propias decisiones, que puedan comunicar qué es lo que prefieren, qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, y que puedan defender sus necesidades. Y hechos acá, un poco, espérame que acá está. Me estaba tapando, perdón. Ellos establecen acá 8 puntos concretos, ¿no? Que son estos: reforzar el conocimiento que tiene el niño de sí, ujú, que es que pueda conocer él mismo cuáles son sus fortalezas y sus debilidades para poder establecerse metas, digamos, concretas, alcanzables y para poder desempeñarse en su vida cotidiana, digamos, ¿no? Poder brindarle opciones, ujú, para que el niño pueda, digamos, elegir, es presentarle opciones y alentarlo a que él pueda hacer ese proceso de toma de decisiones, que él elija qué hacer, porque esto lo vamos a ver, esto genera otro control, otra, obviamente, independencia y otra seguridad. Ahí se va trabajando esta construcción de la independencia. Fomentar, obviamente, la independencia para que sean más independientes, estén más preparados para la vida, hay que ir dándole distintas tareas en función de, obviamente, de su edad y sus posibilidades, de cosas que puedan ir haciendo, pero ir delegándole distintas tareas.
Alentar la iniciativa y tener grandes aspiraciones, animarlos a ellos a que puedan establecer sus expectativas para que puedan ir alcanzando cada vez más autodeterminación, o sea, que sean ellos mismos los que se impulsan a eso. Enseñarles a priorizar, a ponerse metas y así ir superando distintas barreras que obviamente se le van a ir presentando. Reconocer los sentimientos y perspectivas, animarlos a que ellos puedan compartir cuáles son sus perspectivas, sus visiones de distintas situaciones, validar los sentimientos negativos, obviamente, ayudarlos a entender que hay diferentes puntos de vista que por ahí no son como los que ellos plantean, y sentirse así comprendidos y escuchados. Alentar la autorregulación, que ellos puedan aprender a manejar el tiempo, su tiempo y organizar sus tareas. Esto es fundamental también para después la vida adulta, descubrir cuáles son sus intereses y qué objetivos y trabajos son apropiados también para ellos en determinado momento, y así van desarrollando la responsabilidad. Enseñar la responsabilidad y bueno, también a ellos lo que plantean es que si hay padres que ejercen más presión o un control excesivo, esto puede dañar un poco el desarrollo de la autoestima y la autodeterminación, porque uno está ahí siempre controlando y en definitiva no deja que ese niño pueda hacer y equivocarse y aprender y volver a hacer y volver a equivocarse y aprender, digamos. Entonces, ser más, lo que ellos proponen es, bueno, que los padres sean más alentadores y que esto es lo que favorece también la responsabilidad. Y el último es apoyar el empoderamiento personal, es compartirle a los chicos la creencia de que ellos realmente tienen todo lo que se necesita para lograr sus objetivos, digamos, y enseñarle las habilidades, los recursos y todos los apoyos que sean necesarios para ir fortaleciéndolo. Entonces, esto es un poco lo que planteaban ellos. Pero bueno, ahora de vuelta, ¿qué y cómo podemos hacer nosotros, padres, familiares, amigos, parejas, digamos, ¿no? Para ir ayudando a estas personas en el desarrollo de su autoestima, de su seguridad y de su independencia. Y acá vamos a plantear cosas ya más bien concretas. Relaciones de familia, estas son cosas generales. Lo primero y fundamental, obviamente, es prepararse, es estar informado, es saber, bueno, cuando desde el momento en que uno tiene el diagnóstico de la hipoacusia de la sordera, bueno, qué es, cómo se trata, qué alternativas terapéuticas hay, digamos, y obviamente desde lo científico y desde espacios validados científicamente, ¿no? Y también con otros, con pares que ya hayan transitado, con padres. Esto es este espacio, este tipo de espacios, poder informarse y estar preparados para todo lo que viene y qué es lo que todo esto implica, ¿no? Y en las distintas etapas del proceso. Informar a los otros, ¿no? De esto. Bueno, ¿qué es una discapacidad auditiva? ¿Qué es la sordera? ¿Qué es la hipoacusia? Digamos, ¿qué implica en todos los planos, a nivel emocional, personal, dentro de la familia, con los otros? ¿Cómo uno puede ir comunicándose, interactuando con esa persona? Informar de los dispositivos de ayuda auditiva, bueno, los audífonos, los implantes, ¿sí? Que todo el entorno pueda estar en tema, porque la realidad es que mucha gente no sabe. Entonces, bueno, esto con los papás a diario lo hablamos, que van por la calle y la gente lo mira y le pregunta y hay mucha gente y los papás están todo el tiempo explicando, digamos. Hablar de la discapacidad con naturalidad, esto que decíamos antes, naturalizar la discapacidad. No hay nada que esconder, no hay nada que ocultar, no hay nada que genere una vergüenza. Esto tiene que ser algo natural. Y los chicos, si yo tengo un hijo con una discapacidad auditiva, bueno, él tiene que crecer sabiendo que esto es así y naturalizándolo y sabiendo qué es lo que esto implica. Ahora le vamos a ver con testimonios de mamás. Explicar las diferencias, si el nene va a una escuela de chicos oyentes, bueno, ¿cuál es la diferencia? Si va a un nene a una escuela de chicos hipoacúsicos, también, bueno, el otro es hipoacúsico, pero también son todos diferentes. Con los hermanos, si es una familia en la que todos son oyentes y hay un solo niño que tiene la hipoacusia, bueno, ¿y por qué los otros no y yo sí? Y bueno, y explicar esto. Respetar, obviamente respetar la diferencia, respetar a cada uno como es, obviamente brindar estas herramientas que estamos diciendo. Esto fundamental, creer, confiar. Esto es como la base de todo, digamos. Si yo como papá no creo en mi hijo, no puedo confiar en que mi hijo va a poder hacer cosas,
no voy a poder avanzar mucho en este terreno con él. Entonces, esto es lo primero, y transmitirle, ¿no? Claramente esto. No limitarlo, no limitarlo. Yo no puedo nunca decirle a nadie, lo que va a poder hacer y lo que no. Nunca. Entonces, bueno, esto es algo que siempre uno de alguna manera como papá está como en revisión, digamos, ¿no? Bueno, pero y no sé, y si no puede, y no, y por temor y por la angustia de lo que pueda llegar a pasar, y bueno, dejarlo, digamos, tiene que aprender, tiene que hacer su experiencia y así como va a aprender. Y bueno, armar redes, ¿no? O sea, con pares, con otras familias, con las terapias, los profesionales que participan de la vida de mi hijo, con de la escuela, ¿sí? Y tener este acompañamiento, esto fundamental. Y acá medio que arbitrariamente dividí en áreas, digamos, pero bueno, en cuanto al vínculo con esa persona, de base, de vuelta, una relación emocional afectuosa, siempre pensando en la familia y en un adulto en relación a un niño sordo, digamos, ¿no? Si no está esta relación de afecto, de cariño, de contención, de cuidado, digamos, ¿no? Un vínculo realmente amoroso, realmente no tengo mucho tampoco con qué empezar a trabajar y a acompañar a esa persona. Entonces, de base esto, que la persona sepa que siempre va a estar acompañado, digamos que uno adulto siempre va a estar al cuidado y siempre va a estar atento, mirándolo, monitoreándolo, siempre. Comunicar sentimientos al elogiar o bueno, o al transmitir otra cosa, digamos, ¿no? A veces por ahí uno equivocadamente como que sentencia, ¿no? Qué mal que hiciste esto, qué bien. No ponerlo en términos de mal o bien, sino en esto de sentimientos. Me puso contenta que hiciste tal cosa, me puso recontenta que pudiste hablar con tal, o bueno, la verdad que estoy un poco triste porque, bueno, vi que vos hiciste tal cosa, digamos, ¿no? Como hablar desde el afecto, desde el sentimiento, y no desde el castigo o la normalización de está bien, está mal, digamos, ¿no? Jugar con los niños. El espacio de juego es un espacio de construcción, es un espacio de construcción psíquica, digamos, ¿no? Se trabaja esto, uno jugando con un niño trabaja los turnos, trabaja la espera, trabaja el control de impulsos, pero aparte de esto, es el vínculo, uno está construyendo, se trabaja el lenguaje, también el desarrollo del lenguaje, pero bueno. El jugar implica compartir, construir el lenguaje, construir un vínculo. La escucha activa, escuchar con interés y con atención total. No, nos pasa por ahí muchas veces, sobre todo en este ritmo de hoy que uno está siempre apurado haciendo cosas, bla, 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 estás en tu casa cocinando, lavando, planchando, guardando, ¿ves? Y viene tu hijo y te cuenta algo que decís, ¿qué? ¿Me interesa? ¿Es una pavada? No, ese es su mundo, ese es su mundo, eso es lo que él tiene en la cabeza. Y aunque a uno le parezca una pavada porque no es ni prioridad, ni es urgente, ni es importante, entre comillas, uno tiene que darle la importancia que eso tiene para la persona. Entonces, escucharlos, elogiar el buen comportamiento más que castigar el malo, por ahí en vez de estar sancionando siempre lo malo, es reforzar lo bueno. Devolverle una imagen positiva, que la discapacidad no sea un sinónimo de limitación. Esto también lo vamos a ver con ejemplos concretos. Esto realmente hay que poder transmitirlo, o sea, sin negar la falta, uno no puede negar que hay una discapacidad, pero sí potenciando todo lo que sí son capaces, que seguro son un montón de cosas. En cuanto a la emoción, bueno, conversar sobre las emociones, las causas, qué es lo que genera una emoción. Bueno, si pasa una cosa, me genera tal sentimiento, si pasa otra, me genera tal otro. ¿Cómo lo expreso eso? Digamos, bueno, yo no puedo ponerme contenta y ir y, no sé, y darte un beso. Bueno, depende quién sea la persona. No puedo enojarme y ir y revolear una silla. Tengo que ver, ¿me enojo? Sí, perfecto, es válido. Sí, ¿tengo razón de enojarme? Sí. Ahora, ¿cómo me enojo? ¿Qué hago con ese enojo? ¿Sí? Bueno, relacionar la emoción con los acontecimientos, saber que las distintas cosas me generan a mí distintas emociones. Y por ahí está bueno hacer como ejercicios. Uno puede dibujar, usar dibujos, imágenes para expresar emociones, o en el espejo hacer cara, bueno, una cara de sorpresa, una cara de estar contento, una cara de nervios, de susto, digamos, ¿no? Y ir ejercitando y practicando eso para transmitirle y ir enseñando y trabajando con qué es cada emoción, cómo se siente cada emoción. Potenciar este lenguaje emocional y la expresión de los sentimientos, que ellos puedan realmente expresar lo que sienten.
Bien, en cuanto a la comunicación, bueno, fomentar la relación con distintos grupos. Por ahí hay veces que los niños solo se relacionan con oyentes o solo se relacionan con otros chicos sordos. Bueno, está bueno que se relacionen con todo, que ampliar su mundo, que tengan muchos mundos. De eso se va a enriquecer. Eso está buenísimo. Eso es súper, súper rico para ellos, porque ahí va a ir viendo diferencias, facilitar la expresión de sus inquietudes, que se pueda animar a preguntar cuando no entiende, que no tenga vergüenza, digamos, que tenga las herramientas, ¿no? Las estrategias, facilitarle estrategias de comunicación, que pueda pedir, que pueda preguntar, que pueda aclarar o pedir una aclaración, que pueda manifestar las diferencias, que siente, que piensa algo diferente de otro y lo pueda decir de forma respetuosa, comprobar si entiende lo que uno le está diciendo, ¿no? Esto pasa mucho y pasa también con adultos. Muchas veces uno habla, dice, y la persona te contesta, sí, sí. Y después te das cuenta que no lo había agarrado, que no lo había escuchado todo. Entonces, chequear esto. Los límites, esto siempre, ¿no? Poder establecer límites, poder establecer normas de comportamiento y de convivencia que sean claras para los chicos y sin sobreprotección. Esto también es muy común de verlo, digamos, ¿no? Por cierto temor de los padres, por distintos motivos, por ahí la tendencia a sobreprotegerlos. Y esto, lo último que hace es hacer un bien, digamos, no un favor, todo lo contrario. Y bueno, y ayudarle también en el límite al revés, a que él pueda establecer los límites a otros, que él pueda decir no cuando hay situaciones que no le gustan, que no quiere, que no está cómodo, ¿sí? Y enseñarle también a defender cuál es su punto de vista y cuál es su percepción de las situaciones. Bueno, reforzar su seguridad, por ejemplo, en el caso de los chicos implantados, que por ahí hay situaciones en las que se tienen que sacar el audífono o el implante, y bueno, y que aún así puedan disfrutar de ese momento y vivirlo de forma plena también. Alentarlos a que puedan hacer las cosas por ellos mismos, a que puedan elegir sus cosas. Esto era lo que decíamos antes, fomentar su perseverancia y su responsabilidad en los distintos espacios de su vida y valorar el esfuerzo que hacen en ese sentido, poder evaluar de forma realista sus fortalezas y sus debilidades y poder hablarlo con ellos. Y bueno, como toda persona, bueno, hay distintas cuestiones que este es un punto fuerte, bueno, este es un punto flojo. Bueno, los fuertes uno los tiene que por ahí uno puede exigirle más ahí, digamos, ¿no? Y reforzarlo. Y los puntos más flojos, bueno, uno por ahí tiene que acompañar más ahí y prestar más herramientas, digamos. Pero bueno, que esto sea algo que se pueda hablar y que esté claro para todos. Estimular obviamente la independencia, buscando la responsabilidad, de vuelta, no comparar. No comparar con los otros, nunca jamás con nadie, ni con los compañeros, ni con los amigos, ni con los hermanos. No, eso también lo sabemos todos. Fomentar las posibilidades de elegir, esto que decíamos antes, esto les da control, les da su sentimiento de autonomía, de poder solos, digamos, ¿no? De seguridad. Las actividades de la vida diaria, lo que esté dentro de esas posibilidades, que las hagan ellos solitos, y establecer metas realistas y objetivos a corto plazo, digamos, siempre, si yo me pongo un objetivo que es enorme, que es inalcanzable, eso tal vez me termina como frustrando. Si yo me pongo objetivos más cortitos, más chiquitos, bueno, yo sé que es algo alcanzable y eso me retroalimenta positivamente y me da seguridad y me hace, bueno, me pongo otro y me hace avanzar en este sentido. Acá encontré justo el otro día leyendo un artículo que salió ahora en La Nación, en un diario de acá de Argentina, de Alexia Ratazzi, que es una psiquiatra infantil que trabaja con chicos de las personas del espectro autista, y justo hablaba de esto de la vida independiente. Me pareció súper interesante. Ahí está, hay una pregunta. ¿Quieren que corte y respondemos? Perfecto. Nos olvidamos, Leticia, las preguntas, pero bueno, la puse aquí mientras Bien. y te podemos seguir escuchando. Aquí la dejo un ratito, no hay problema. Ah, bueno, dale, perfecto. Bien, espera que ahí minimizo. Bien. Bueno, y yo acá puse unos recortecitos es una nota que le hacían a ella, que ella me parece súper interesante. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere el derecho a la vida independiente? Bueno, al derecho de gobernar la propia vida, a poder tomar las decisiones sobre la propia vida, digamos, ¿no? Y que muchas veces la gente piensa que, bueno,
esto, la vida independiente es hacer las cosas solo. Bueno, no, no necesariamente. El tema es poder decidir, no es hacerlo solo, porque hay muchas personas con discapacidad que necesitan apoyos, que necesitan asistencia. Sin embargo, tal vez tienen la capacidad de decidir estando asistidos, digamos, ¿no? Entonces, si otras personas deciden todo acerca de su vida, la persona no tiene oportunidad de aprender a tomar decisiones. Y esto es sobre lo que estamos un poco trabajando. Quien tiene el derecho de decidir sobre la propia vida es la propia persona y la falta de autonomía, lejos de proteger a estas personas con discapacidad, las limita. Entonces es un poco todo lo contrario a lo que apuntamos. A ver, sí, ¿por qué no? Ahí está, bien, perdón. Bueno, ¿desde cuándo? Le preguntan desde cuándo las familias deberían empezar a trabajar sobre esto de la vida independiente. Y bueno, desde la niñez, desde el día uno, digamos, ¿no? Los chicos chiquititos tienen el poder de elegir, digamos, ¿no? Vos le preguntás, ¿te gusta esta comida? ¿No te gusta esta comida? ¿Te gusta este color? ¿No te gusta? En niños que aún no tienen un lenguaje desarrollado, pueden expresar con sus expresiones faciales, con la comunicación no verbal, pueden expresar lo que quieren, lo que no quieren, y así es como uno va construyendo eso. Y la pregunta que todo papá se hace es, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Bueno, y esto está totalmente ligado con este trabajo sobre la independencia. Entonces, ella ahí responde, si desde un primer momento ese hijo hubiera tenido las herramientas y los apoyos necesarios para hoy estar decidiendo sobre su propia vida, esa persona con discapacidad estaría ejerciendo plenamente su derecho a una vida independiente, con lo cual no estaría necesitando, no estaría dependiendo de mí hoy como papá. Me pareció re interesante. Hay un montón de artículos, si los quieren buscar, que son estos en La Nación, que todos hablan de personas con discapacidad y la capacidad de decidir y el desarrollo de la autonomía y de la vida independiente, chicos que estudian, que trabajan, que viven solos. Está buenísimo. Bueno, y ahora, tal vez lo más interesante que es lo que dicen los propios pacientes o las propias familias, digamos, ¿no? Le fuimos haciendo algunas preguntas a usuarios y a papás, y bueno, y estas son un poco las respuestas que me parece súper interesantes porque es un poco lo que venimos diciendo, pero bajado a cosas concretas. María, por ejemplo, con 66 años, le preguntamos qué cosas te ayudaron a ir construyendo tu autoestima. Y ella decía, bueno, al principio dependía mucho de la familia, luego fue adquiriendo confianza y seguridad y se fue animando a usar, por ejemplo, aplicaciones, a ir aprendiendo cosas. Bueno, Google Maps o Uber para trasladarse, empezar a pensar en mí sin culpas, practicar técnicas de respiración para lograr una armonía. Esto me pareció bárbaro. Estar acompañada con un tercero, pero sin que intervenga en el diálogo con la otra persona, que es un poco lo que otra mamá nos va a decir después. Es estar, es tener esa compañía, pero sin que intervenga. Me manejo yo, independiente. Si veo que necesito ayuda, bueno, la pido. La lectura de distintos autores a nivel de psicología, digamos, decía, participar en eventos que estimulen la creatividad, el reconocimiento y el apoyo de sus hijos respecto a cómo ella iba participando en distintas actividades culturales y cómo iba integrándose. Ella decía que como usuaria de implante enfrentó estas tres dificultades más grandes, ¿no? Personas que no le hablaban claramente, la discriminación y la poca participación en los ámbitos que ella estaba. O sea, ella iba a lugares y no se animaba a participar. Bueno, las herramientas que usó, poder expresar tranquilamente cómo le debían hablar, poder esto de las pautas de comunicación que decíamos al principio. En cuanto a la discriminación, bueno, hacía saber el malestar, podía ella realmente poder plantear su postura y defender sus necesidades y sus intereses, digamos, ¿no? Y su posición. Y poder expresar la importancia de la participación del hipoacúsico en diferentes ámbitos culturales, digamos, ¿no? De vuelta. María, con 45, esta es otra adulta que era oyente y perdió la audición y se implantó. Ella dice, pude lograr más independencia cuando fui venciendo temores, por ejemplo. Y si voy y no escucho, ahora voy y si no escucho, quizá que me repitan. Y en algunos casos les cuento que tengo un implante. En alguna etapa de su vida esto era imposible para ella, digamos, de instrumentar. Y bueno, y fue haciendo ese proceso hasta que pudo decir, sí, que me lo repitan. Yo necesito esto también. Entonces, poder plantear estas necesidades y poder decir lo que decíamos antes también, bueno, ¿lo digo, no lo digo? Bueno, sí, lo digo. Lo que me ayudó a construir mi autoestima fue el saber que mi discapacidad no es una excusa para quedarme encerrada. Esto es maravilloso, digamos, ¿no? La discapacidad no es una excusa para quedarse encerrado.
Bueno, Mateo con 21 años, casi un adolescente, digamos, él decía, bueno, respecto al autocuidado, que es muy importante y que para cuidarse él intenta rodearse de un buen ambiente de personas que coincidan con los valores que él tiene y en los que él esté cómodo y cuidado. Esta importancia de la red, esta importancia del grupo, de la pertenencia, de los referentes, de pares referentes, ¿no? Y cómo esto ayuda un poco a la autoestima y a la seguridad también. Bueno, y acá algunos papás de Julieta, de chicas adolescentes, y de Andrés que tiene 9, ¿qué herramientas creen que pudieron darle a su hijo para favorecer su autoestima? La seguridad, la confianza en ella, no ponerle límites a su desarrollo, darle información, no victimizarla, hacerle ver de su discapacidad, digamos, de aceptar esta discapacidad sin negarla ni minimizarla, pero trabajando todos los días su aceptación. Creo que eso es gran parte de su autoestima. Algo que siempre le dije y creo que ella es capaz de ser lo que ella quiera, que a veces nos va a costar un poquito más, pero perseverando se logra. Nunca ocultamos o nos avergonzamos de su discapacidad, sino que fuimos buscando, incorporando distintas herramientas. Esto también me pareció espectacular. ¿Cómo los padres pueden acompañar a su hijo en este proceso para lograr más seguridad e independencia? Bueno, desde los papás, lo primero es aceptar la discapacidad de un niño y después acompañar y confiar en ellos, no limitarlos, no sobreprotegerlos y mucha paciencia. Me parece como muy claro, ¿no? Y bueno, esto, siempre cuidarlo, pero dejarlo que sea él. Para nosotros lo importante es estar atrás de él. Esta imagen me pareció súper linda, que es lo que venimos repitiendo en distintas partes. Que sepa que va solo, pero cuenta con nosotros, digamos, ¿no? Él va y hace, pero él sabe que ante cualquier cosa, inseguridad o que no pueda, sabe que están. Creer en él es la herramienta fundamental. Esto me parece que los papás lo dicen de forma más clara que yo y que cualquier investigación y estudio. Bueno, los temores que fuimos afrontando juntos, siempre en familia, mucho apoyo con los docentes y amigos, otra vez la red, los profesionales, la escuela, con mucha paciencia, enseñándole, mostrándole la importancia y el cuidado de los implantes, siempre con los implantes a la vista de todos, tomándonos el tiempo de explicarle a quien preguntaba, sin ocultar, sin esconder, normalizando esto. Desde el diagnóstico de Juli nos enfocamos en darle herramientas para que ella pueda ser independiente, sabiendo que no vamos a estar toda la vida para asistirla, todo se trabajó en base a eso, sin ponerle techo, siempre acompañando y dándole seguridad. Y ahora la contracara, que Juli, la hija de esta mamá que dijo esto, bueno, ¿cómo pudiste ir logrando mayor independencia? ¿Qué cosas te ayudaron en esto? Fui logrando mayor independencia al sentir que podía relacionarme y entenderme con las demás personas. Esto que decíamos antes, el desarrollo del lenguaje, la comprensión, todo lo auditivo y todo lo oral, lo verbal, todo eso que se traduce directamente en habilidades sociales, en habilidades de las relaciones interpersonales. Creo que fue de mucha importancia la confianza que mis papás depositaban en mí al enseñarme y hacerme a mí responsable, digamos. Es lo mismo dicho desde los distintos actores. ¿Qué cosas haces para cuidarte a nivel personal y emocional? Bueno, es muy importante el autocuidado, trato de descansar, hago los controles, las calibraciones necesarias, a nivel emocional hacer cosas que me gustan, la actividad física, pasar momentos en familia y con amigos que me hacen sentir bien y acompañada. Bueno, y acá, espero que te escuche bien. Tenemos, ella es Sara, Sara tiene 11 años, Sara tenía una hipoacusia unilateral, se implantó a los 7 el primer oído y después fueron, bueno, ahora la mamá lo va a contar mejor, fueron viendo que el otro oído no escuchaba tan bien y en un momento tuvo una hipoacusia súbita el otro y al año se implantó el otro oído. Bueno, pero es más interesante escucharla a la mamá, a ver. Nosotros, como papás, al principio, como ella escuchaba de un oído y habíamos estado por varios lugares consultando, eh, y con un oído sano por ahí, en los lugares donde estuvimos primero, nos decían que bueno, que por ahí no era eh, tan, no nos recomendaban implantarla así en forma directa. Eh, Llegamos al SIC a raíz, bueno, de que la fono de ella acá en Pergamino los conocía y que Sari empezó a plantear sus ganas de escuchar con los dos oídos, por ahí motivada por el nacimiento de su hermana, que sabía que su hermana escuchaba con los dos, que mamá y papá escuchábamos con los dos. Entonces, como que surge de ella estas ganas de probar.
con el implante. Y bueno, obviamente la acompañamos, llegamos al SIC, allí nos recomendaron que sí, que era, nada, que era importante, aunque tuviese un oído con el que escuchara. Después nos fuimos dando cuenta que tampoco escuchaba del todo bien con ese oído. Y bueno, gracias a Dios le implantamos porque después tuvo la pérdida súbita. Creo que eso fue más doloroso, más fuerte para nosotros, que pierda su segundo oído, porque bueno, más allá de la disminución, que tenga un oído natural nos daba cierta tranquilidad, sobre todo en el agua, que a ella le encantan todos los deportes y le encanta el agua, la pile y demás. Eso fue un golpe duro para nosotros. Ella la verdad que lo hizo súper fácil, eh, porque siempre le puso pilas, nunca se negó a nada, al contrario, siempre estuvo abierta a todo. Eh, A ver. Ay, pero ella como que lo toma como algo bueno, respecto natural, de o sea, en cuanto a su autoestima y autonomía, demás, o sea, no independencia, le... Perdón, que se me... Ahí está. por ahí yo no exijo tanto como el papá, pero yo creo que en cuanto al uso de sus implantes es súper independiente. Desde chiquitas nosotros le enseñamos cómo cambiarse una batería, cómo cambiar un programa. eh, Siempre lo tuvo súper claro, lo único que hacíamos era enchufarle, para que ella no vaya directo a la corriente, pero después sabía colocar las baterías, en el cargador. Siempre se manejó solita. Bueno, ahora que es más grande, con más razón, por ahí te pide que los cargues vos, eh, pero sabe hacer todo sola. Y es una nena que se ha ido de campamento con el club, con la escuela, y siempre se manejó muy bien. Por más de que nosotros no estemos un par de días, se sabe desenvolver y manejar bien, muy bien con eso. Y bueno, y yo creo que también gracias a poder escuchar, en la escuela le va súper bien. Eh, no notamos, diferencia con un niño normoyente en ese sentido. Sí están los temores, no sé, por ahí salimos a andar en bici y ahí sí me doy cuenta de que no es lo mismo que escuchar naturalmente. Eh, Tratamos de que ella logre que esté más atenta y, que se sienta segura, pero bueno, los miedos como padres siempre están, ¿no? O también miedo de que la molesten, porque lleva un aparatito, pero bueno, en los ambientes donde se manejó, nada, siempre la trataron muy bien, con respeto. Sus amigas saben cómo ayudarla también. Eh, Nunca se sintió, molestada por usar un aparato. A veces por ahí no le gusta que le pregunten qué es, medio como que se cansa de contestar un poco eso, pero no, lo lleva bien. No influye para nada. no, Pero ella como que lo toma como algo natural, o sea, en cuanto a autoestima y demás, o sea, no le influye para nada. De hecho, ella se siente más cómoda usando vincha, que eso hace que se le note más, pero no le molesta. Al contrario, con eso escucha y está más cómoda y no se le cae y punto, ahí terminó. Y puede hacer deporte más cómoda y demás. Así que en ese sentido nunca sintió problemas. bien. Eh, Cuando pasó lo de la pérdida súbita, bueno, empezó un tratamiento vía oral. Como no había resultados, fue a quirófano para hacerle la perforación para poder infiltrarla. Este, Daniel, ella tenía 7 añitos, me dice, yo confío en ella, para que lo pueda hacer sin dormirla. Se le infiltró despierta, iba siguiendo todos los pasos. Bueno, se infiltró 3 veces. Siempre le dijimos, vos tenés que estar tranquila, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, pero
esto puede funcionar, como no. Y bueno, después de la tercera no pasaba nada. Y íbamos en el auto y ella me pregunta desde el asiento de atrás, mamá, no funcionó, ¿no? Yo no quería darme vuelta porque se me caían las lágrimas. Y bueno, le dije, no, hiji, no funcionó esta vez. Y entonces ella contesta, y bueno, tendré otro monito por, por la melody del Advanced Bionics. Así que bueno, ella la verdad que siempre le hizo fácil. Bueno, de alguna manera esto, la Bueno, mamá respecto cuenta de que, su ay, autonomía, perdón. independencia, Ahí por está, ahí perdón que se yo, me yo, igual. La mamá cuenta un poco cómo ella lo hizo fácil, digamos, ¿no? Y yo un poco lo que le volví a decir, ella es una genia, ella lo hizo muy fácil, pero bueno, si ella lo hizo fácil es porque ustedes habían hecho todo un trabajo previo también, digamos, ¿no? Para ella, para ir como procesando todo esto y contando con distintas herramientas que justamente le facilitaron esto. Así que nosotros, me parecía interesante. Este lo vamos a pasar porque son más largos. Este es el último y con esto terminamos, que me pareció re lindo también lo que estos papás tenían para decir. Hola, nosotros somos Romina Lautaro. y Lautaro, somos papás de Lorenzo. Lorenzo tiene 5 años, nació con hipoacusia bilateral profunda neurosensorial, fue implantado hace 3 años y las herramientas que nosotros le dimos para que él sea más seguro hoy en día, para que se pueda desarrollar a nivel emocional y social, la escucha, una de las herramientas principales fue la espera, el tener paciencia, el darle el lugar a él para que pueda él comunicarse, nosotros no hablar por él. Al comienzo era difícil porque él no tenía palabras, vocabulario ni nada, pero una vez que le vamos adquiriendo, él va adquiriendo, que le vamos dando esa posibilidad de que él hable, sí, él se puede expresar. Y es muy importante darle el lugar a que él lugar. pueda pensar para poder responder. No hablar siempre por él, que él pueda hacerlo. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Al comienzo es difícil, pero está bueno darle su lugar. Y trabajar la paciencia y esperar que se va a dar. Uno de los ejemplos que podemos dar para que él pueda desenvolverse y tener más seguridad es cuando cotidianamente vamos al kiosco, le ponemos él frente al desafío de que elija y que pueda desenvolverse con un extraño para poder conseguir lo que él quiere o le gusta. Entonces de esa manera va ejercitando su seguridad, su independencia. Bien, bueno, ellos, Hola, ay, nosotros perdón, somos ellos Romina ahí y Lautaro. hablaron de cosas muy, muy concretas. Y vieron cuando dice, sí, bueno, porque él, no, que él puede, sí, él puede, como que en el momento que lo van diciendo es como que van realmente tomando conciencia y dimensión de lo que están diciendo, que es que él puede, digamos, ¿no? Me pareció súper elocuente eso. Bueno. Nada, ese era un poco como para terminar con algún ejemplo un poco más real de todo esto que hablábamos. Así que bueno, eso por el momento. No sé si